Viene por mi abuela, que ha sido la pionera de todo, la panadera que nos ha enseñado a todos, y ella se llamaba Mariu. Y a mi padre, nosotros somos 3 hermanos, que fue mi hermano que era pastelero, y mi bisabuelo, también haciendo pan justo en este sitio, pero más reformado. Esto ya es un poco la zona donde elaboramos todo, la zona de panadería. Este pan se llama el Mariu. Es un pan que es el pan de nuestra casa, lo hacemos con un 20% de masa madre y le juntamos con harina integral, harina de centeno, para que dé un sabor rústico y creamos una mezcla de un pan muy saludable. Nosotros lo que juntamos es el 80% del agua con toda la harina de la receta, creando una autólisis, degradando el gluten poco a poco, que luego los panes van a coger mucho más volumen y van a estar mucho más digeribles. Va a estar en una fermentación en bloque, que se dice que es a 28 grados para que tiren las levaduras, unas 3 horas y media. Y una vez de las 3 horas y media que ya ha cogido la fuerza que queremos, lo formamos y lo dejamos reposar hasta el día siguiente, unas 18 o 15 horas. Se van empezando a preparar las elaboraciones con la masa madre. Esto es la masa madre. Nuestros panes llevan todos masa madre. Entonces nosotros esto lo refrescamos 2 veces al día, todos los días, y esto es como si fuera un perrito, ¿sabes? Tienes que darle de comer, tienes que dejarle de descansar y tienes que dejarle todo. Y si el perrito está enfadado, no salga bien el pan. Payés, que es un pan también muy rústico, pero más tirando a un pan blanco. Payés y el semillas. Pasas y nueces. Esto es un espelta 100%. Esto es un pan hecho de integral 100% y este es espelta integral 100%. Y lo que hacemos aquí es un método que se llama Respectus Panis, que es un método francés. Y ahora, una vez formadas, van a estar otras 24 horas al día siguiente. Entonces tiene una fermentación de 48 horas. Que la gente cuando come pan no se llena esa pesadez.
tipos de barras tenemos los bocadillos, también hacemos un tipo mollete, es toda la misma masa. Ahora lo que vamos a darle es un pelín de tensión con un preboleado. Intentando que no tenga la mínima harina aquí dentro posible. Como ahí cuando ya esté fermentada, ¿vale? Y este es el Mariu, que tiene menos levadura y más porcentaje de masa madre. Esto tiene que ser un corte, como veis, recto para que no greñe. No tiene que ser así, tiene que ser recto, que solo marque dibujo y no abra el pan por ahí. Y este sí que es, este no se corta así porque quiero que se marque sobre todo el dibujo, entonces lo que hago es con el corte inclinado y de lado a lado. No es ninguno igual, no es un... Entonces este no voy a cortar nada, voy a dejar que abra por su propio peso. Va para adentro.
lo que hacemos es tostar las semillas previamente y lo remojamos de un día para otro, para que las semillas no le roben esa hidratación al pan. Decidimos cuándo está bien la masa, cuando está el gluten formado. No lleva nada de agua y toda la hidratación es de leche.
Esto al final no deja de ser un brioche, sí que es un pan de leche, pan de Viena. La verdad ya empieza a alisarse. Es un pan tupido, literalmente es con una hidratación de un 50%, muy poca agua, entonces lo que hace es que sea un pan muy liso. Y lo que estoy haciendo es que dejar todo lo parte lisa para llevarme el cierre a un mismo lado. El formato de pera. Y una vez ahí, cierra. Es como que el pan queda sellado y luego habrá que darle otra vez más. Así. Y es el pan. Ahora no hay ningún tipo de corteza, está húmedo. Pero con el ventilador lo que vamos a hacer es que coja esa piel para que luego cree una corteza bastante consistente y dura. La famosa cruz. Se abre y tiene que ser un corte que no llegue a perforar del todo, pero que sea muy profundo. Y esto en una hora estará en todo el horno ya. Mira, eso es lo que queda. Vamos a ir a la oficina.
vamos a ir poco a poco, intentando que vaya recto para que creen las capas. ¿Traigo esa de napolitana? Estética y todo eso, pero o sea, lo hacemos sin colorantes, con agua y con cacao. Este año formamos parte del equipo nacional de Panettone de España. Vamos a competir en el Campeonato del Mundo que se celebrará en Verona y en Milán. Tengo la suerte de ser el team manager, como referentes a Daniel Jordá y a Jesús Machic. Y luego tenemos a Ton, actual campeón del mundo de Panettone, que será el capitán del equipo, Miguel, de Marea Bread, a Jose, este grupo de enamorados de locos del Panettone, que este año vamos a ver si traemos para España el Campeonato del Mundo. Cuando la sacamos con el pHímetro, lo que hacemos es controlamos qué nivel de acidez tiene. Mediante sucesivos refrescos lo que hacemos es multiplicar, darle de comer a esas bacterias. Cuando tú estas bacterias no les das de comer, al final estas bacterias van poco a poco muriendo. Ya empezamos con harina de panettone. Y su característica la harina es que es una harina muy extensible, con mucha fuerza. Estas harinas, al tener extensibilidad, te permiten que puedas cargarlas mucho de grasa, o sea, yema, mantequilla, azúcar, chocolates. Entonces ahora se queda en un recipiente a 30 grados hasta que el pH sea entre 4 y 4.1. Todo lo que es el salvado, todo está molido al 100%.
Esto es la caramelización del hojaldre. Tenemos el hojaldre cocido en blanco y luego lo que hacemos es añadirle azúcar glass para que realmente él ahora cuando entre en contacto con el horno se caramelice y nos quede súper crujiente. 5. Nuestra famosa coca de almendras. El hojaldre lo hacemos con mantequilla, son capas perfectamente separadas, lo hacemos de un día para otro, luego reposa toda la noche en frío, es un hojaldre invertido y luego pues, nos da un crujiente excepcional.
de baionesa, que es diu baionesa. Escabell d'àngel en un poc de crema de cebra i hojaldre. Li toquem una altra capa de hojaldre. Un poquito de vapor. Esa es la pasta d'ensaïmada, però en cabell d'àngel. Es diuen esparteros. Això és un dolç que van crear, en teoria, una alcoia en honor al gremi d'esparteros d'Alcoi. És de la mateixa massa de l'ensaïmada, el que té és una... té canella. Oh! Lela. Aquesta dona espècies que més és l'hojaldre com està cuit, l'àngel i la trufada. $4.35.